Hola, estimados alumnos y estimadas alumnas. Espero que hayan estudiado el material que se les ha enviado y ahora continuaremos con la clase viendo el tema de cuadrado de binomio. Espero que pongan atención y puedan seguir el hilo de la clase. Vamos a ver el cuadrado de binomio. Con este fondo que tenemos ahí ya verán por qué apareció. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el desarrollo de la expresión x más y al cuadrado? Si lo quisiéramos hacer en forma normal, tendríamos que repetir en multiplicación x más y por x más y hacerlo término a término, lo cual es un poco más largo que la fórmula que vamos a encontrar. Se va a ver largo el proceso porque vamos a hacerlo en forma pictórica. Para ello, voy a trabajar con dos segmentos. Crearé uno de tamaño x y otro de tamaño y. Y formaré la siguiente figura que se verá a continuación. Ahí tenemos una figura de esa manera. Es un cuadrado porque eso vale xy y allá también x más y. En ambos vale x más y. Es un cuadrado de lado x más y. Por eso su área va a ser x más y al cuadrado. Entonces ahí mide x más y al otro lado igual. Y ahí apareció que el área del primero es x cuadrado. La segunda área, que es el largo, que es el mismo, ¿no es cierto? Ahí, x por y. Esta de acá es ese valor del ancho por este del largo x, así que da x por y. Y en este otro pedacito de acá, ese cuadrado pequeño que quedó, eso mide y eso también vale y, entonces su área vale y cuadrado. Por tanto, el área de la figura grande, del cuadrado grande, va a ser igual a sumar las cuatro áreas de ahí. Así que nos queda que x más y al cuadrado es x cuadrado más 2xy más y cuadrado. ¿Por qué 2xy? Porque ese con esa lo tengo dos veces. ¿No? Así que ahí hemos encontrado la fórmula para la expresión x más y al cuadrado a través de esta figura. Así que x más y al cuadrado es lo mismo que x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Leído sería de la siguiente manera. El cuadrado del binomio corresponde al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. ¿Está claro, no es cierto? Veámoslo entonces. Esa es la fórmula que acabamos de encontrar para el cuadrado del binomio. Y ahí está lo que estamos diciendo, es el cuadrado del primer término. El primer término acá era x, más el cuadrado del primer término. Después dice el doble, por eso parece multiplicado por 2, el doble producto del primer valor por el segundo valor, más el cuadrado del segundo término, que es y. ¿Ya? Así que ahí está eso explicado, esa fórmula que dimos. Veamos ejemplo de encontrar la fórmula, el cuadrado del binomio usando la fórmula que hemos dado. ¿Qué es esa de ahí? Más b al cuadrado. Aplicando la fórmula sería el primero al cuadrado, que sería a cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, a por b multiplicado por 2, y más el cuadrado del segundo. Fíjate que en el medio queda s por s y por s, es una multiplicación, por eso dice doble producto. Doble producto, una multiplicación. En el segundo, x más 5 al cuadrado, es el primero al cuadrado, sería x cuadrado, más el doble producto de los dos términos, es decir, 2 por x y por 5, y más el segundo término al cuadrado. Desarrollamos lo que se puede desarrollar, que es el sector de ahí, quedando el primero x cuadrado, 2 por 5, 10x, y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Luego, ahí está la expresión, recordando que no puedo sumar eso porque son
términos distintos. Ese tiene exponente 2 y ese tiene exponente 1, por tanto no se pueden sumar. Un tercer caso, 3a más 2b, eso al cuadrado. Entonces, aquí observemos bien, es el primero al cuadrado y el primero es 3a. Por tanto, quedaría 3a al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo. Es doble primero por el segundo. Y más el segundo término, que es ese de ahí, al cuadrado. Ahí está aplicada la fórmula. El primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Entonces hay que ir mirando qué lugar ocupa cada uno. Lo resolvemos. 3a al cuadrado es 3a por 3a y eso da 9a cuadrado. 2 por 3, 6 y 6 por 2, 12ab. Y 2 por 2, 4b cuadrado. Ahora vamos a ver un ejemplo distinto, que es completar el cuadrado de binomio usando la fórmula. Nos van a dar parte de esto y vamos a tener que encontrar qué es lo que está aquí. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, dice, x cuadrado más 6x más valor que falta es igual a x más ¿qué número? Al cuadrado. Como es un cuadrado de binomio, tenemos el término del medio, y el término del medio, según la fórmula, es 2xy, es decir, 2 multiplicado por la x y por la y. 2 por ¿qué número nos va a dar 6? Por 3. Por tanto, podemos pensar, comprobemos si es así, que eso sería el resultado. X cuadrado más 2x por 3 da 6x, y después ese valor que es la y iría al cuadrado. Sería 3 al cuadrado. Por tanto, el cuadrado binomio que teníamos era x más 3 al cuadrado. Entonces, vuelvo a repetir, veo esa parte de ahí y la comparo con esa de allá, para ver qué número multipliqué al 2 para formar el valor 6. 2 por 3, 6, por tanto lo que multipliqué fue por 3. Entonces ya sé que ese número es 3 y después tengo que completar con ese número al cuadrado. ¿Ya? Vuelve a repasarlo si te costó entenderlo. Ahora desarrollen ustedes esos ejercicios que están ahí escritos. A continuación veremos el cuadrado de la resta del binomio. No lo haré por el dibujo, eso lo mostraré después, sino que fíjense lo que hice, el siguiente truco matemático. Recordé que la resta es la suma del negativo. Y luego apliqué la fórmula que di, el cuadrado del binomio de la suma es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí queda entre paréntesis porque es eso completo lo que va al cuadrado. Entonces, al resolverlo queda x cuadrado más por menos, como hay una multiplicación, hay que recordar la ley de los signos, más por menos da menos, 2xy. Y el menos y por menos y va a dar más y cuadrado. Esa sería la fórmula entonces de la resta del binomio. Y ahí tienen el ejemplo con letras, con otras letras, a menos b al cuadrado sería el primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, y más el segundo al cuadrado. Entonces fíjense que con la fórmula anterior, que era de la suma del binomio, la única diferencia es el signo del medio. El doble producto, en el caso de la resta va con resta. En el caso de la suma, todo se suma. Otro ejemplo, x menos 5 al cuadrado, es el primero al cuadrado, menos el doble producto de eso. X por 5 es 5x y por 2, 10x. Y más 5 al cuadrado, que es 25. Lo desarrollé en forma inmediata. Y ahí te doy 2 ejercicios para que intentes hacerlo tú y consulte las dudas que tengas. Ahora, analiza la siguiente presentación gráfica para el cuadrado de binomio de la recta. Ahí está hecho como el dibujo que lo piden acá, ¿cierto? Ahí está el valor de A, el valor de B, y nos piden el valor de eso de allá. Mira el dibujo,
observa los valores y ve si puedes llegar a la misma fórmula que te presenté de manera algebraica. Y eso sería todo por hoy. Recuerda volver a ver este video, hacer los ejercicios y consultar tus dudas a través de la página web o a través del WhatsApp.